Pues desde pequeña he tenido como cierto, que he tenido como acercamiento a la música clásica, pues desde el colegio, mi familia, o sea, digamos que no era como algo desconocido para mí. Y durante mi adolescencia, digamos que tenía como una relativa cercanía con ambas orquestas, sinfónica y filarmónica, porque tenía familiares de unos amigos que tocaban. Entonces digamos que sí tuve la posibilidad de asistir a conciertos en vivo desde hace pues muchos años, y eso es una experiencia muy bacana, pues muy especial, que no se olvida, y pues sí tengo un gusto musical y preferencias musicales como abiertas, ¿cierto? Escucho como de todo, pero sí tengo dentro de mi rutina escuchar cierto tipo de música clásica, pues escuchar música clásica. Eh, Me pareció súper bonito poder asistir al ensayo, unos ensayos abiertos para el público en general. Me parece valiosísimo que eso suceda en una ciudad como Medellín, y me parece pertinente, divertida la idea de Locus y la Filarmónica de trabajar en conjunto, ¿cierto? Como de acercar un poco más las artes. Y hay algo que me parece súper interesante que sucede con la música, y es que pues, la música te mueve unas emociones y te pone en unos estados mentales y te pone en unos estados como de percepción de la realidad o en mi caso personal, me facilitan, me posibilitan, actúan como un catalizador para el proceso creativo. En mi caso personal, si sé que tengo como un espacio de tiempo en mi agenda que voy a dedicar al trabajo creativo, hago como todo el esfuerzo de poner un mood, pues como de acondicionar el espacio y la atmósfera con las condiciones como propias para crear, y entre ellos está la música, ¿cierto? Y digamos que no pongo cualquier cosa. De la música clásica, particularmente como la conocemos, o digamos de estas sinfonías que escuchamos, por ejemplo, el día del concierto, me parece buenísimo en mi caso personal que no involucran la voz. A mí las voces me desconcentran, digamos, y las voy a utilizar para trabajo creativo. Y algo que me parece muy bonito que no tenga letras la música es que permite como la posibilidad a quien la está escuchando de imaginarse lo que quiera. Cuando tienes una letra, de pronto te encasilla más en cierto tipo de contexto o de ideas. Entonces digamos que eso me gusta, como que no haya voz, que no haya letras. La verdad me senté como a disfrutar el concierto, ¿cierto? Obviamente uno tiene como toda la disposición y la apertura mental para ver qué ideas llegan, ¿cierto? Como ya sabía que era un concierto dedicado como al Día de la Tierra, el Día de los Bosques, entonces uno digamos que ya se condiciona un poquito a tener unas imágenes que puede como amarrar a los sonidos, ¿cierto? Y que esas imágenes de alguna manera estarán vinculadas con la naturaleza. En mi trabajo personal tengo una inclinación a trabajar con elementos que vienen de la naturaleza, a veces formales, a veces conceptuales, pero digamos que a raíz de la pandemia y a raíz de mi última producción artística me he cuestionado como qué tan fuerte debe ser el discurso del artista versus esa idea genuina y auténtica que uno tiene en un primer momento, ¿cierto? Entonces como que me dejaré llevar como por la intuición, yo creo que en este caso, de plantear una obra con base en una pieza musical. Porque creo que aquí son súper válidas como las emociones y como eso que tienen los artistas que los hace generar ideas o conceptos desde la intuición, como desde ese sentir casi esotérico, digámoslo así, o no esotérico, como espiritual, que puede tener como el acto creativo. Me parece, o por lo menos tengo una lucha personal
con que no me quiero olvidar como de la espontaneidad ni de la idea inicial que tengo con los proyectos, porque siento que esas ideas iniciales, que son súper potentes, se pueden tender a diluir con el discurso conceptual, ¿cierto? Digamos que casualmente cuando me invitaron a participar en este proyecto con Locus, yo desde hacía unos años tenía como una idea de algo, una idea visual, como con una orquesta de música, de un fragmento literario que me leí. Y era un texto de Manuel Antonio Uribe, de Joaquín Antonio Uribe. Y hablaba del tamaño de las secuoyas, que eran unos árboles súper grandes y que cuando tú los partes a la mitad del tronco, revela un tronco súper grande, tan grande que se decía hace 150 años, pues digamos que como una especie de mito alrededor del tamaño de estos árboles, y era que en ese corte podían alojar una orquesta, una pequeña orquesta. Entonces digamos que siempre tuve como esa imagen, y después de que me invitaron dije, bueno, eso puede ser algo, ¿cierto? Es una idea suelta, pero lo bonito de esa idea suelta es que es una idea genuina que no he tratado de desdibujar con el discurso, encontrándole como una coherencia conceptual con mi trabajo. Entonces, como que creo que esa puede ser una idea de cuál es esa noción de genuino y de autenticidad y de espontaneidad que quiero intentar conservar en mi trabajo. Yo creo que es que nunca han estado separadas las artes, ¿cierto? Y más ahora que las posibilidades de creación son súper grandes por la tecnología, por el acceso tan fácil que tenemos a un montón de cosas. Entonces yo creo que nunca han estado separadas. En mi caso particular ya he tenido la experiencia de trabajar con base en una película, por ejemplo, y en una película cuya música me influenció potentemente para generar una obra. Eso yo ya lo he tenido en mi trabajo. No sé, alguna vez me vi una película de ¿cómo se llama el director? Con la película Melancolía, la banda sonora es una pieza, una apertura de una sinfonía de Wagner. Y es una música desde que la escuché me movió muchas cosas. Y me obsesioné con esa música y me llevó a crear una serie de imágenes con base en eso. ¿Cierto? No que yo me lo hubiera impuesto como tarea de decir voy a hacer una imagen para esta música, sino que la música me generaba unas emociones tan potentes que tratando de hacer algo creativo conectada con la música surgió y es indisoluble. Entonces como que para mí nunca han estado separadas, y siendo una persona que vengo como desde el campo de la creación visual, no me es difícil ponerle forma al sonido, ¿cierto? Como que graficar el sonido desde las ideas y no desde la longitud de onda, por ejemplo, o desde cómo se describe la línea del sonido en el tiempo. Yo diría que la música, desde mi percepción, sí puede tener como un lenguaje mucho más universal que las artes visuales. Precisamente porque te mueve como esas emociones. Sí, digamos que en mi caso particular he tenido más una educación desde lo visual con respecto a las artes, pero me parece que hay cosas súper valiosas que se pueden rescatar como desde el estudio, qué sé yo, por ejemplo desde la historia musical. Hace poco, por asuntos personales, me dio por investigar determinado periodo del arte moderno, y me encarreté.
y estaba investigando solamente el aspecto como formal y visual de este periodo, pero quise complementar esa investigación y esa producción musical con la música que se escuchaba en ese momento, en ese periodo. Me parece interesante ver cómo la música también se transforma según el periodo de transformación cultural en el que se esté dando esa pieza. Entonces como que yo creo que ellas nunca han estado separadas y todas las formas artísticas de alguna u otra manera revelan cosas que están sucediendo en ese momento, no solamente en la vida personal y particular del artista, sino como un momento de la historia en particular. Sí, como te decía ahorita, yo siento que la música tiene un lenguaje súper, pues muchísimo más universal que las artes visuales o que las artes y creo que es universal porque no tienes que tener como ninguna educación previa. No sé, como que te puedes entregar a ella sin prejuicios y sin escrúpulos, ¿cierto? En lo personal me pareció encantador como poder reconectarme con la orquesta, ¿cierto?, de la ciudad. Me pareció buenísimo que estén como activándose en diferentes frentes, incluido pues como este vínculo con las artes visuales, porque pues la verdad siempre he tenido la percepción de que la cultura es como cojita en nuestro medio, pues como que siempre le falta algo, siempre están en crisis las instituciones culturales, nunca tienen como el presupuesto que es, o si se les acaba un mecenazgo sufren, pero tengo una percepción como positiva de lo que puede estar pasando con la orquesta y me parece chévere para una ciudad como Medellín.